Egipto es un país que se encuentra en 2 continentes, pero mayoritariamente en África, limitando con Sudán y Libia. Por el otro lado, en el continente asiático, se encuentra en la península del Sinaí y limita con Palestina e Israel. Los mares que tiene Egipto son el Mediterráneo al norte y el Mar Rojo al sureste. Egipto se conoce también por el Don del Nilo. Todos los años sus orillas se cubren de légamo, que es una especie de barro pegajoso que se forma en el suelo con el agua de la lluvia o donde ha habido circunstancialmente agua estancada, por lo que los campos que se encuentran a ambos lados son muy fértiles. La civilización egipcia se creó en una gran región alrededor del río Nilo hace más de 5.000 años. En su inicio se podían encontrar 2 reinos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Eran dirigidos por reyes distintos, conocidos como corona blanca, corona roja, respectivamente. Hacia el año 3400 a.C., el faraón Narmer, conocido también como Menes o Rey Escorpión, conquistó el Nilo y los 2 reinos se convirtieron en uno solo, el Antiguo Egipto. Él fue el primer faraón del Antiguo Egipto y fundador de la primera dinastía. La nueva capital del reino se llamó Menfis. La historia del Egipto faraónico está plagada de dioses. Algunos, como Horus, eran venerados en todo el país, que estaba dividido en provincias. A la cabeza de cada una de ellas se encontraba un funcionario nombrado por el rey o faraón. Su misión consistía en hacer que pagasen los impuestos y que se repartiese equitativamente por todos los campos el agua que se desbordaba del Nilo. Esta civilización y reino fue teniendo diferentes faraones y prósperos reinos, aunque fue en torno al 1100 a.C. cuando comenzó su decadencia. En el siglo IV a.C., este reino fue conquistado por Alejandro Magno y de esta manera se convirtió en parte del Imperio Romano. Los jeroglíficos son el único sistema de escritura que tenían y que crearon los egipcios. Es un sistema pictográfico basado en la escritura por medio de dibujos y símbolos. Por ejemplo, para escribir el nombre del rey Narmer se procedía de la siguiente manera. Se dibujaba un pez, Nar, y debajo unas pequeñas tijeras, Mer. Con eso se conseguía Narmer. Se comenzaron a utilizar en torno al año 3000 a.C. y significa palabras sagradas talladas. Los jeroglíficos se podían ver en los templos, las tumbas, los monumentos, etc., y servían para contar historias, ya sea de la vida de los faraones o victorias en diversas guerras. Estos eran escritos únicamente por gente con poder, como los sacerdotes, escribas y, por supuesto, los miembros de la realeza. Leer y escribir está considerado un privilegio, por lo que casi nadie sabía hacerlo. Las pirámides eran las tumbas de los faraones, eran los monumentos estrellas de esta gran civilización, además de las esfinges. Estos
eran construidos por miles y miles de obreros y campesinos. Aunque se pensaba que los trabajadores que participaban en su construcción eran esclavos, en realidad eran campesinos, contratados en épocas en las que no había trabajo en el campo. Centenares de picapedreros extraían de las canteras bloques de piedra para transportarlos por el río, que era el único medio de transporte, por lo que había que esperar a que el Nilo alcanzase cierto nivel. Después se tallaban los bloques hasta quedar reducidos a las dimensiones requeridas. A medida que ascendía la construcción, el trabajo se hacía más difícil, llegando a izar bloques de hasta 15 toneladas. Los egipcios llevaban alimentos, ropas, joyas y armas a estas cámaras funerarias con la creencia de que los muertos lo necesitarían para sobrevivir en el más allá. El primer monumento funerario fue construido por el rey Djoser. La pirámide más grande es la de Keops. Se construyó en 20 años y se emplearon más de 2 millones de bloques de piedra. Tiene 146 metros de altura y 230 metros de ancho. Actualmente se conocen en torno a 100 pirámides. La nobleza y por supuesto el faraón vivían en grandes y bonitos palacios hechos de piedra. El resto de la población vivía en pequeñas casas fabricadas con ladrillos hechos con barro y paja, denominados adobes. Estas casas eran construidas cerca de las grandes obras que se iban realizando para así poder alojar a aquellos que no vivían cerca. La mayoría de casas estaban formadas por 2 habitaciones, vestíbulo y tejado con tronco y barro. Horno en la parte trasera donde cocer el pan. Los egipcios vestían normalmente con ropa de lino blanca y utilizaban numerosas joyas para embellecer su vestimenta y mostrar su nivel social. Las mujeres utilizaban túnicas o vestidos sujetados por el hombro con tiras o joyas. Los hombres llevaban túnicas o faldas y sandalias de cuero. Les gustaba usar pelucas que los protegían del calor intenso, pudiendo llegar hasta los 50 grados centígrados. Los que eran esclavos no lo hacían de la misma manera y sus telas no tenían por qué ser precisamente blancas. Gracias al Nilo y a su increíble caudal y recorrido, los habitantes difícilmente pasaban hambre, ya que éste nutría el gran número de campos de cultivo que tenían, los graneros, etc. Los egipcios incluso guardaban los excedentes en silos y así se aseguraban de no pasar hambre en momentos en los que se pudiera dar una mala cosecha. La mayoría de los egipcios, los que pertenecían al pueblo llano, comían 2 veces al día, una vez para desayunar y una comida principal alrededor de la media tarde. La nobleza, en cambio, comía unas 3 veces al día. Su dieta estaba basada en pan y cerveza de farro y cebada, ya que eran los cereales más comunes de la agricultura de ese país. El vino, por otro lado, era solo bebido en ocasiones especiales, dado que era considerado un artículo de lujo y no todos se lo podían permitir. Para toda la población de Egipto, especialmente la que vivía en las orillas del Nilo, la comida estrella era el pescado.
También abundaba la producción de verduras como ajos, lechugas, cebollas, etc., y legumbres como garbanzos o lentejas. El consumo de carne era escaso y básicamente se daba en los habitantes con mayor poder adquisitivo. Los egipcios adoraban a muchos dioses. Entre ellos podemos encontrar a Amón, Ra, Isis, Osiris o Horus, el dios más antiguo. El animal sagrado de los egipcios es el gato, mientras que el símbolo sagrado era el escarabajo. Este ha sido un pequeño apunte sobre esa cultura. Seguiremos con más vídeos interesantes.